escuchamos. No se escucha. Si ustedes tienen el celular, mándenle un WhatsApp, por favor. Carlos Freasa, algo pasó con la conexión. Sí. Algo pasó con la conexión de los muchachos. Si te parece, arrancá nomás y le pedimos disculpas ahí. Evidentemente será un problema de internet ahí en el consejo. Señal. Ahí lo recuperó. Él estaba silenciado, tenía el micrófono apagado, no sé por qué. Bueno, Carlos, te damos la bienvenida una vez más. Disculpen todos si fue onomatopéyico, no sé. Queremos compartir con ustedes la alegría, así que adelante, Carlos, con el conversatorio, por favor, te estamos queriendo escuchar. Bueno, buenas tardes a todos y le agradezco nuevamente a la invitación a participar y hablar de este tema que habíamos iniciado hablando en aquel año 2015 y ahora con las cosas un poco más concretas, teniendo en cuenta que el contrato de ejecución de la obra está en marcha. El objeto es hacer una comparación entre las dos alternativas que había para ejecutar esta obra y tratar de llegar a alguna conclusión entre todos de qué es lo que se está ejecutando, digamos, y qué importancia tiene. El objeto inicial de la obra de la central hidroeléctrica de Añacuá era tratar de optimizar el funcionamiento, ya que por cuestiones ecológicas había que evacuar un determinado caudal por los vertederos secundarios para permitir que el Vaso Añacuá tenga cierto nivel de restitución de agua y aprovechar este caudal que se perdía por esa razón, generando energía. Estamos hablando de 1.500 metros cúbicos por segundo, que era más o menos lo que se había acordado con el Paraguay de evacuación. Esto es una obra que tiene una historia bastante antigua, digamos. En el año 87 la EBI le encomendó al consorcio Jarza, que después fue continuado por MWH, los primeros estudios destinados al aprovechamiento de esos caudales. Y presentó un informe en el año 88. En el año 99, MWH completa un segundo estudio, ya con nivel de factibilidad. Luego la EBI le vuelve a encomendar la confección de los pliegos para la preselección de empresas para la construcción de la central hidroeléctrica en el Brazo Añacuá, que se completa en el año 2000. En paralelo con el desarrollo de estos estudios, en el año 1999 la empresa IMSA presenta un proyecto de iniciativa privada para construir una central que aprovechara los cabales ecológicos. Y en el año 2000, la EBI decide incorporar dentro del alcance de los acuerdos de inversión del Tratado de Yacyretá la obra de la central hidroeléctrica para la generación en el Brazo Añacuá. Ese mismo año se aprueba el llamado preselección de consorcio y empresa para la ejecución de las obras. Luego de esa convocatoria, se generó una controversia con IMSA sobre la propiedad intelectual del proyecto técnico que serviría de base para esa licitación.
Y finalmente, en junio del año 2005, debido al tiempo transcurrido y a las modificaciones originadas por la crisis del año 2001, en cuanto a financiamiento, repago, etc., la EBI decidió dejar sin efecto el trámite licitatorio. Asimismo, en el año 2005, la EBI decidió, en el marco de la terminación del proyecto de Yacyretá, incorporar en la reglamentación de su régimen de contrataciones la figura de la iniciativa privada. Y en el segundo semestre del 2005, la empresa IMSA decide actualizar su propuesta de iniciativa privada del año 99 para construir la central. Esa iniciativa fue evaluada y aceptada por la EBI y comenzó un nuevo llamado a licitación pública internacional. En los primeros meses de 2006, en Paraguay se inició una campaña mediática denunciando supuestos sobreprecios en este nuevo proceso licitatorio y que, paradójicamente, aún no había alcanzado la fase de concurso pública de oferta, así que los números eran desconocidos. El gobierno de Paraguay solicitó a la EBI en junio de ese año la suspensión del proceso licitatorio y simultáneamente en Argentina se abrió una causa penal sobre defraudación contra la administración pública. En ese contexto, en julio de 2006, la EBI suspendió el proceso licitatorio en curso. En octubre del 2008, la EBI fue notificada que el juez interviniente en la causa penal juzgó que correspondía archivar las actuaciones por considerar infundada la denuncia, que la estimación presupuestaria del costo de la central era correcta, descartando una sobrevaluación. No obstante ese fallo judicial favorable, la EBI decidió dejar definitivamente sin efecto la licitación pública internacional basada en la iniciativa privada de IMSA, en diciembre del 2008. Por otra parte, debemos señalar que el proyecto de ingeniería y la iniciativa privada de IMSA colocaba la central en la margen izquierda del vertedero de Ñacuá y requería remover una parte de la presa de materiales sueltos. Y era una solución de ingeniería que presentaba una complejidad constructiva importante. Entonces, estaban en juego las dos alternativas que se analizaban. Una, la construcción de la central sobre el vertedero del Vaso Ñacuá, y la alternativa que fue seleccionada por la EBI, que era el corte de la represa. Aquí en esta gráfica podemos ver la comparación en las obras. Este es el vertedero del Vaso Ñacuá, esta es la isla, esta es la margen derecha y esta es la margen izquierda del río Paraná. Y así, esta es la comparación de las dos obras superpuestas para tener idea de cómo sería una. Una se construiría sobre el vertedero, en la pileta de aquietamiento en este lugar, y la otra alternativa es cortar la represa de tierra y generar el canal aductor para poner la sala de máquinas. La alternativa original era la central en los vertederos de la Ñacuá e implicaba no cortar la estructura. El proyecto fue del año 2011, se licitó en el 2012, la primera etapa fue preselección de empresas, que se completó, y la segunda etapa, que era la oferta técnica y económica, fueron suspendidas en el año 2013 y contemplaba la instalación de 5 turbinas tipo bulbo con 273 megavatios totales de potencia. Esta sería la disposición general de ese proyecto. Acá se ve, esto es la obra existente del vertedero de Ñacuá, y esta que se ve en esta zona de acá sería la obra nueva a ejecutar en el cuenco de aquietamiento, de descarga del vertedero, sin tocar absolutamente nada de la composición de la estructura de la represa actual. Esto es una vista que muestra lo mismo, donde esto que está acá es el puente existente hoy sobre el cual se circula hacia San Cosme, en Paraguay, que está ubicado sobre los vertederos, y la obra nueva, que es absolutamente independiente de esta estructura. Esta otra vista similar, mostrando esa situación.
Esto es un corte longitudinal de la zona vertebral, donde se ve esta parte de acá, es la obra existente, y esto de acá para acá sería la obra nueva. Como claramente se muestra que la obra no interfiere para nada con la estructura existente de la represa, y el sistema, claro, es con turbina tipo bulbo, la solución de generación. Acá se ve otro corte con un poco más de detalle para que puedan ir viendo. Esta son las compuertas existentes. Acá está el puente que va hacia el Paraguay. Y esto sería la estructura nueva. Hay un detalle de ubicación de las turbinas bulbo. Esta es una axonométrica donde se ve más o menos el sistema de operación. Estas son las rejas que habría que agregar. Esta es la compuerta que eventualmente impide la circulación por este canal, que es el canal que garantiza, cuando vienen las crecidas importantes, descargar el máximo de capacidad del vertedero. Entonces esta central no disminuye para nada la capacidad de evacuación del vertedero, permitiendo con esta compuerta levantada y esta compuerta cerrada la evacuación del 100% del caudal original de diésel. Los conceptos considerados para el diseño de esta obra fue la reducción del volumen de obra, disminución del costo del proyecto, acortamiento de los plazos de construcción, evitar intervenir en la presa existente fundamentalmente, simplificar el proceso constructivo y disminuir los volúmenes de construcciones temporales, favorecer la operación con variaciones de caudales turbinados por mayor eficiencia, disminuir las afectaciones a la generación por mantenimiento de las unidades, focalizar el proyecto en las condiciones medioambientales y mejorar la rentabilidad de la inversión, y incrementar la posibilidad de acceder a financiamiento. La alternativa seleccionada por EBI implica el corte de la represa Yacyretá. Es un proyecto hecho en el año 2017, que se licitó en el 2019 y se adjudicó y contrató en el año 2019. Contempla realizar un corte de 500 metros de la represa para instalar 3 turbinas tipo Kaplan de 270 megavatios totales de potencia. El corte de la presa, núcleo impermeable y pantalla de bentonita es una obra a mi criterio de muy alto nivel. Esta sería la disposición general en planta. El eje de la presa es acá y este es el corte que habría que hacer, ¿no? Esta es la presa existente, habría que cortar, este es el canal de aducción y esta sería la sala de máquinas. Esta es otra disposición general en vista y planta de la zona, de cómo quedaría la obra en definitiva. Esta es una vista en axonométrico del corte que hay que hacer en la represa. Este es el tramo de represa que hay que retirar y hay que retirarlo bajo agua. Algunos detalles de la sala de máquina, las interfaces con la represa, con protección de los canales, etc. Y este es un corte de la sala de máquina donde claramente la máquina a emplear es una Kaplan de eje vertical. Esa es en términos generales la presentación. Claramente, mi opinión al respecto es crítica de este proyecto que está actualmente en ejecución, porque el proceso de corte de la presa de suelo es una situación de altísimo riesgo para la represa. Así que, bueno, quedo a disposición de las preguntas que quieran hacer. Ingeniero, ¿el corte de la represa se utiliza? ¿Son explosivos? ¿Qué movimiento se hace para este tema? La represa es de material suelto, así que se utilizará en la excavadora, pero la inserción de la sala de máquinas
Es una excavación que se debe hacer aproximadamente, estos son 200 metros del eje de la represa, y hay que excavar en el lecho del río para llegar a cota de 1 metro sobre el nivel del mar. Y la cota del lecho del embalse en este sector es 45. O sea que son más o menos 19, 20 metros de profundidad por debajo del lecho del río que hay que excavar para poder meter la central de las caplas, ¿no es cierto? Y además, esta zona de acá, luego de retirado el material de la represa, hay que hacer una cobertura con un revestimiento de bloques vinculado con geotextil para garantizar el escurrimiento del canal de aducción a la sala de máquinas, ¿no? Que eso se tiene que hacer bajo agua porque no hay otra alternativa. ¿Se entendió? Sí, por supuesto. Buenas tardes. Hay preguntas en el chat. Marcelo Cáceres dice, ¿cuál fue la argumentación técnico-económica que justificó el cambio de proyecto? Yo desconozco cuál ha sido la argumentación utilizada por la EBI. Yo estoy analizando esto desde afuera, como un ingeniero extraño. Yo hoy no pertenezco más a la entidad binacional y analizo la obra desde el punto de vista crítico de una obra que pone en riesgo una obra de semejante naturaleza e importancia. Y desconozco cuáles han sido los análisis. Desde mi punto de vista, la solución técnica de poner la central sobre el vaso, sobre las instalaciones del vertedero existente, es una mucho mejor solución y estoy casi seguro que debe ser mucho más simple de ejecutarla que esta obra, digamos, ¿no? Yo creo que acá esta alternativa indefectiblemente la aplican o la deciden resolver es porque están imponiendo la necesidad de poner turbinas Kaplan en lugar de las turbinas Bulbo. Una consulta, ingeniero, le habla el ingeniero Tomás. En cuanto a las excavaciones en roca, ¿no traería algún problema en cuanto a las vibraciones a la pantalla de la presa? Yo estoy convencido que sí, digamos, por eso digo que es una obra de altísimo riesgo. A apenas 200 metros del eje de la presa hay que hacer voladuras para poder excavar y insertar la sala de máquinas en el lecho del embalse y ahí, como todos saben, hay una represa de materiales sueltos construida con una pantalla impermeable que hoy está absolutamente húmeda por la presencia del embalse. El embalse está a cota 83 y además de eso la pantalla bentonítica que está metida en el lecho del río para garantizar la impermeabilidad del embalse, ¿no? Es una obra de muchísimo riesgo. Pensar en hacer voladuras a esa distancia hoy a mí no se me ocurriría. Y en cuanto a hacer la apertura de los 500 metros de la presa principal y la metodología que usan para hacer las ataguías, ¿cómo contienen esa presión de agua para que no se venga todo abajo? El mecanismo consiste en antes de retirar el material de la represa, llenar este sector
que queda en la represa actual y la nueva construcción del desvío con la sala de máquinas, llenarla, equiparar los niveles de ambos lados y luego retirar todo el material de la presa hasta cota 74. Después, en el fondo, y este fondo además tiene una línea hacia la sala de máquinas, y ejecutar una protección, como decía, con bloques de hormigón vinculados con un geotextil. Y más bien, viendo los dos proyectos, el anterior con este, en este último que fue aprobado en el 2019, ¿no crea mayores costos en cuanto a movimiento de suelo, a taguías y todo eso que antes no eran necesarios? Sí, seguro. Para mí hay mucho más movimiento de suelo y mucho más cantidad de hormigones que en el proyecto de la central sobre el vertedero con turbinas Bulbo. Sí, los dos son del Valle Ñacuá, pero una es sobre las estructuras existentes del vertedero y esta es a la izquierda del vertedero, cortando la represa. Sí, tiene mucho más volúmenes de relleno y de excavación y de hormigones incluso. Ingeniero Freasa, acá hay una pregunta de parte del ingeniero Héctor Lorenzo, que la transcribo para usted. No sé si me escucha. Sí, perfecto. El ingeniero Lorenzo pregunta si hay una estimación de la diferencia de costos de una obra y la otra, y qué diferencia de potencia instalada hay entre un caso y el otro. No tengo yo los números exactos de lo que fue contratado hoy. Hay una publicación por ahí de la EBI donde salen los números. En este momento yo no la tengo para comparar, pero la otra pregunta, ¿cuál era? ¿La otra parte? La capacidad instalada de ambos proyectos de generación de energía, si hay diferencias. La potencia instalada es similar, es idéntica en ambos casos. Ante similitud de potencia, una obra con mucho riesgo y una obra con prácticamente cero riesgo, yo me decidiría claramente por una obra con menos riesgo. Cortar una represa en funcionamiento y de la magnitud de la que estamos hablando es una cosa, a mí no se me ocurriría. Ingeniero, le hace con unas preguntas. Uno de los participantes, el ingeniero Navarro, hace algún comentario que lo haga, por favor. Después con el ingeniero Rockman seguimos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Oscar Navarro. Me ha tocado participar en alguna parte del desarrollo de los dos proyectos y quería hacer algunos comentarios para expresar la posición del ingeniero Freasa. Digamos, cuando hacemos una obra nueva en proximidad de una presa tan importante como Yacyretá que está operando, siempre hay riesgos. Colocar la central dentro del vertedero es una obra que también conlleva un riesgo bastante importante, porque primero hay que cortar, digamos, hay que dividir el vertedero en dos para poder ejecutar la obra y mantener solo la capacidad de evacuación de medio vertedero durante el periodo de obra, que son 5 años. Eso reduce el caudal máximo de evacuación de Yacyretá para controlar una eventual crecida. Por otra parte, para hacer ese corte hay que ingresar dentro del vertedero con obras temporarias, que son ataguías metálicas, cofferdam, que son de muy difícil ejecución y de eficiencia que debe ser probada. Asimismo, la central dentro del vertedero exige volar toda la platea del vertedero actual con explosivos y profundizar en la roca para instalar las nuevas turbinas. O sea que también hay baladuras en proximidad del vertedero y en proximidad de la presa.
Entonces, digamos, eso también está asociado a ese proyecto. Por otra parte, la transformación del vertedero actual en un vertedero más central conlleva, digamos, algún tipo de incertidumbre o riesgo de cómo podría actuar eso en el futuro cuando la central que está en generación tiene que pasar a ser vertedero. O sea que esa obra también tiene sus riesgos que en su momento fueron considerados y tenían solución. La obra actual, que es ubicar la presa aguas abajo de la presa actual, permite la ejecución de la obra en forma independiente a la presa que está en operación. Luego se ejecutan las dos presas de vinculación con las pantallas previstas de hormigón plástico. Luego se llena todo el recinto y se verifica que no haya ningún tipo de pérdida antes de proceder a la apertura de la presa. Es decir, que el riesgo se ve reducido porque previo a abrir la presa se verifica que están funcionando muy bien las presas de vinculación construidas. Entonces, las dos tienen sus riesgos, los dos son riesgos, las dos riesgos que no son de despreciar, pero en mi opinión personal, la alternativa cuya construcción se está iniciando resuelve bastante bien el problema de incluir la obra esa en la presa que hoy está operando. Tengamos presente que si en su momento se hubiera decidido construir la central, todo hubiera sido mucho más sencillo y más barato. Así que simplemente ese aporte por algún conocimiento que tengo de los dos proyectos y todo esto en un momento lo evaluó y con un análisis de riesgos y llegó a las soluciones que está adoptando, ¿no? Eso es todo. Yo no soy de la EPI, me tocó trabajar en el proyecto, así que simplemente quería aportar eso. Muchas gracias a todos. Agradecer al ingeniero Navarro, suponemos que es ingeniero, y estoy tratando, Carlos, de ir nombrando a las personas que van en el chat preguntando. El que sigue la pregunta es el ingeniero Hugo Roman, que dice: ¿qué plazo tiene la ejecución y dónde se puede ver el proyecto en construcción? El plazo en este momento es desconocido porque la obra está paralizada, está detenida, digamos, por un problema de financiamiento y porque además la empresa IMSA, que fue la que peleó para hacer este proyecto de represa de turbinas Kaplan, terminó perdiendo la licitación y ahora está haciendo una presentación judicial con algunos reclamos que ha hecho que el contrato de obra de electromecánica esté paralizado, ¿no? Bueno, también le damos la bienvenida al doctor ingeniero Miguel Barreto, que es arquitecto, no ingeniero, que se sumó el decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Diseño. Y bueno, él está acá participando con otros arquitectos en el conversatorio, obra de estería, pero que tiene un montón de bemoles, como estamos viendo. El siguiente persona es el ingeniero Roberto Luis Rezaña. Hizo un comentario por escrito que dice: el riesgo de cortar la represa es después el empalme de la nueva pantalla de evento no existente. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, es lo que dije desde un principio, digamos, empalmar esas pantallas impermeables, hoy absolutamente humedecidas por la presencia del embalse, con una obra nueva, es una cosa de riesgo importante. El ingeniero Navarro dijo que participó en los dos proyectos y dicen ellos que hicieron los análisis de evaluación de riesgo y que esta obra le daba menos riesgo que la otra. Así que, bueno, no sé, esa es su opinión. En mi opinión, no. Para mí es una obra muy compleja, digamos, ¿no? Cortar una represa de materiales sueltos en funcionamiento es una obra complicada. Ingeniero González,
Le hago una interrupción, habla el ingeniero Tomás. Le quería preguntar a Carlos Freasa, ¿qué diferencia hay entre las turbinas Kaplan y las turbinas Bulbo en cuanto a la metodología de su ejecución? La diferencia fundamental entre ambas turbinas es que las Kaplan son de eje vertical y requieren una altura de sala de máquinas mucho más importante que las Bulbo, que tienen eje horizontal y son de un tamaño más reducido para las potencias de las que estamos hablando. Lo cual, eso es lo que hace en el caso de estas centrales que estamos comparando, sí, las dos son de la misma potencia. Son 5 Bulbo contra 3 Kaplan. Y no hay que hacer tanta obra con respecto a las Kaplan si se llega a adoptar las Bulbo, ¿no es cierto? Hacer esa inserción dentro de roca. Exactamente. Lo decía el ingeniero Navarro, también hay que hacer una inserción, pero los trabajos son sobre la platea de aquietamiento aguas abajo del vertedero, y desde mi punto de vista es una situación de menor riesgo que en este otro caso. Pero bueno, eso, cuestión de opiniones. Gracias. Pero González y después. Sí. Buenas tardes. En el chat hay algunas preguntas que lo leo, ingeniero Carlos, por ahí lo... Sí. Ingeniero Marga Villalba González, contesta, si me permite la palabra, por favor. ¿Me escucha Raúl? Sí, por favor, hable nomás, no importa. Habíamos hablado de Brugnoli, Bueno, Lilian Lichowski, que habló de los peces y las voladuras, que nadie precontestó todavía. Y después tenemos de la arquitecta Villalba, Nicolás Simonit, y después quien quiera más. Que sean breves todos, por favor. sí, buenas tardes. Yo soy el ingeniero Sesma de Corrientes. Muy bueno la iniciativa del Centro de Ingenieros por esta charla. Me hubiera gustado que se lo invite a el ingeniero Fabián Río, mi colega, quien hoy en la actualidad está a cargo, es el director de obra del brazo Añacuá, en la cual él nos podría dar muchísima más información sobre el respecto a la ampliación de esta obra que es tan fundamental para toda la región NEA. Y otro de las cosas me hubiera gustado que a ver si podemos cambiar en la plataforma, a ver si podemos hacerlo en Zoom y no en esta, porque se entrecorta muchísimo, no se ve bien el video o se corta el audio. Gracias. Y lo que más quiero agregar es el tema de que la peor energía, la más cara, es la que no se genera. Esto es una forma de que tendremos que emplearla. Me parece muy bien la ampliación. Tendríamos que utilizar las energías o las turbinas cuando no están generando, o sea, están turbinando, la posibilidad de ir presentando un proyecto de ley para que esas turbinas generen energía y podamos sacar el combustible del futuro, que es el hidrógeno, y ponerlo en cisternas criogénicas de alto volumen, más de 100 metros cúbicos de hidrógeno, y sacar también el gas natural que está en el embalse para combinarlo y hacer gas natural sintético. Muchas gracias. Bueno, gracias, ingeniero Sesma. Quisiera contestarle antes de seguir con las preguntas.
ingeniero Fabián Ruiz estuvo completamente animado por un correo electrónico y no pudimos hacer más. Así también hemos invitado al actual presidente de la entidad binacional por el lado argentino, el señor Arias, y varias otras autoridades más, así que mejoré la posibilidad de que participe, contestando un poco a lo que dijo el ingeniero. Voy a seguir con las preguntas. Repito, nadie contestó, ingeniero Asa, que dijo la señora Lilian Bichowski sobre el sistema de voladuras con el tema peces. ¿Qué va a pasar si en las dos hay voladuras y qué pasa con los peces? Carlos. Las voladuras se hacen en terreno seco. Primero se hacen las excavaciones, si no hay agua, no hay nada en ese lugar, así que no afecta a los peces la voladura. Bien. Sigo con las preguntas que están acá en el chat. Carlos, por favor. Y a los que quieran hablar también les damos la posibilidad, sean breves como han sido todos hasta ahora. La arquitecta Margarita Inés Galva, a la que le doy muchísimas gracias por muchas cosas y también por estar aquí, pregunta simplemente, ¿cuál es el peor escenario con el que nos podríamos encontrar, ingeniero Ferreira? El peor escenario es un escenario catastrófico. Yo creo que la ingeniería en la que estamos todos embarcados no va a permitir que eso suceda. Creo que por eso estamos hablando y estamos conversando sobre este tema, pero el peor escenario es el catastrófico, ¿no? Que la represa falle y se produzca el desborde del embalse. Bueno, Carlos, trato de contestar y hacer más. Acá hay un señor, Nicolás Simonil, pregunta si hay antecedentes de este tipo de intervenciones propuestas en una represa y que a la vez hayan resultado exitosas. No sé si se refiere a las dos o a una, no importa. ¿Podés contestar algo, Carlos, por favor? No, yo desconozco que hayan antecedentes. Bueno, acá hay otra chica, Carlos, que se llama Mariana Sánchez y pregunta, pide por favor que pongas en la presentación la imagen de los dos proyectos para compararlos y dice que era una de las primeras diapositivas, las dos, que se vean las dos, digamos, los dos proyectos. O mostrarlo uno y explicarlo de nuevo brevemente porque no tenemos tiempo. Explícalo, por favor. Ahí vemos. Está expuesto. Esta es la zona del vertedero del Vaso Ñacuá y la construcción planteada para con las turbinas Bulbo es construir en este sector de acá, donde está la pileta de aquietamiento de agua, que es una solera de hormigón armado, y sobre esa solera construir las instalaciones para generar con las turbinas Bulbo. La que está contratada y actualmente en ejecución es esto que se ve acá al lado, en donde se ve cómo hay que interrumpir el eje de la presa de materiales sueltos, generar este canal de reducción, y acá estaría ubicada la sala de máquinas y este es el canal de restitución que hay que excavar en la isla para permitir el retorno del caudal turbinado hacia el brazo Añacuá. En la otra alternativa, la alternativa a la turbina Bulbo, no hay que hacer ningún tipo de excavación ni derivaciones de caudal hacia ningún lado porque se trabaja sobre la obra existente. Bueno, ingeniero González, hago una interrupción para preguntarle a Carlos, ¿por qué se sigue con este proyecto a haber tantas dificultades para esta obra? Las autoridades hoy pertinentes que están en el caso no están informadas de la situación, me pregunto. Yo quisiera creer que sí, que están informadas. Sería lamentable que así no lo fuera, digamos, y que supongo que una vez recibida la información y evaluado lo que estábamos comentando acá entre todos nosotros, tomaron una decisión.
la decisión de la contratación y la ejecución del proyecto se hizo el año pasado, durante la gestión anterior, digamos, ¿no? Las actividades actuales son de la nueva gestión, por lo producido por el cambio político, que todos conocemos, y me imagino que habrán evaluado la situación para seguir adelante con el contrato. Claro, pero la obra está en proceso de continuar con la paralización que vos decías con respecto a algunas empresas, pero parecería que hay una decisión de continuar con este proyecto sin ver la situación tan imperante que puede implicar en un desastre, ¿no? Sí, esa es mi opinión. Ahí durante la conversación habló el ingeniero Navarro, que aparentemente participó en los proyectos. Y él dice que hicieron las evaluaciones y llegaron a la conclusión de que la obra, esta obra que está actualmente contratada es menos riesgosa y más conveniente. Así que habrá alguna argumentación por ahí dando vuelta, digamos. Yo desconozco los detalles de esa situación y personalmente para mí es una obra de más riesgo que la otra. Solamente Gracias, Carlos. Por el hecho solamente por el hecho de poner las turbinas a bulbo, digamos, porque acá todo el eje de la discusión pasa por esa cuestión, digamos, qué tipo de turbinas hacer en la central. Raúl González, ¿puedo hacer una pregunta? Hola. Adelante. Sí, ingeniero Freasa, ¿no sabe si las turbinas Kaplan se tenía pensado fabricar acá en Argentina? Porque las Bulbo no sé si van a ser de Argentina, ¿no? ¿De qué origen son en el caso Kaplan y en el caso Bulbo? El tema es así, digamos, cuando se licitó, inclusive en esta alternativa, seleccionada por el año pasado, quien fabrica las turbinas Kaplan en la Argentina, que es Pescarmona, perdió la licitación y la gana la empresa Voith, alemana, que tampoco la va a fabricar acá a las turbinas Kaplan. O sea, estamos en lo mismo. Bueno, gracias, tengo unas preguntas más, perdón. Gracias, Manuel Cáceres. Valentina Encina pregunta, hoy en día, ¿en qué etapa se encuentran los trabajos? Si usted puede responder eso, ingeniero Freasa. Las obras civiles tienen acta de inicio y se encuentran en el estado de movilización y construcción de obradores. Bueno, ¿alguien más quisiera preguntar algo, por favor? Estamos llegando casi al final del conversatorio. Por estas cuestiones del reclamo de la empresa paralizado, cada uno de los contratos hace que la obra civil también tenga que detenerse. Además de problemas de financiación. Bueno, nosotros hemos tratado, ingeniero Freasa, de preguntar, igual que nos ayudó un ingeniero al comienzo, todas las preguntas que estaban por, no sé cómo se llama eso, por el chat, y también las participaciones de todos los que han estado. Por el chat. Queremos agradecer expresamente a todos. Por favor, Carlos, si tú querés decir algo más. Acá también el ingeniero Navarro dijo que está muy agradecido y muchas gracias por participar en esta reunión. Él también está conforme con eso. También Annelies Benítez y así sucesivamente. Quisiera simplemente decirte, Carlos, que te agradecemos mucho y ojalá podamos continuar. No sé si es la mejor manera, lo hemos hecho, pero
se ve que despertamos interés y eso es lindo, nos pone contento a todos. Por favor, Carlos, tus palabras finales, si querés. Agradecer la invitación que hacen ustedes y de manera poder estar hablando entre ingenieros de una obra de esta importancia, de como era. Bueno, la generación. Es más cara de la que genera. Lo que estamos planteando es que queremos que sí se genere, pero ejecutando obras que nos den seguridad. Muchas gracias, hermano. Bueno, Carlos, te agradecemos y les pedimos 2 o 3 minutos más, por favor, porque sigo diciendo, la ingeniera María Isabel Espinosa, presidenta del Colegio de Ingenieros de Formosa, dice, muchas gracias por la invitación, la arquitecta Marga Villalba, excelente el trabajo, el ingeniero Julio Alberto Lutz, muy interesante, la exponencia, el señor Carlos Alberto Fulco dice, muchas gracias por poder participar, y te felicita Carlos Freasa. Manuel Cáceres, que es el actual presidente de la Federación Argentina de Ingeniería Especializada y amigo nuestro, dice que cree que debemos como región pedir informes sobre este tema. El ingeniero Lorenzo, que había hecho una pregunta, dice que sigan con la propuesta de hacer estas charlas. Mariana Sánchez dice muchas gracias. Daniela Varela también felicitaciones. Marga Villalba dice excelente organización, yo no creo en eso, no importa. Carmen Fleitas dice buenas tardes, muchas gracias. Y felicitaciones a los organizadores y al expositor, muy interesante el tema. Carmen Fleitas es una ingeniera que pertenece a la comisión directiva de la FADIC. La ingeniera Mirta Benítez, de aquí del Chaco, dice gracias por la invitación. Julio Alberto Luz, de nuevo saludo al ingeniero Frease y le agradece. Alicia del Mas dice gracias por la exposición que nos acerca a la información sobre este proyecto. Valentín Lombardo dice muchas gracias. Miguel Barreto, el doctor arquitecto, dice les envío mi felicitación al centro y al consejo por tan importante convocatoria y discutir estos temas. Roberto Luis Torresani dice muy interesante el tema, hay que investigar más, es el arquitecto. Roberto Tuman dice excelente iniciativa. Nicolás Simoní dice es un tema para tratarlo en mayor profundidad, sin embargo gracias por ponerlo sobre la mesa. El doctor ingeniero Mario Eduardo de Bortoli dice buena presentación, simple y muy clara. Y quería agregar unas cositas más para cerrar toda la ponencia y les agradezco que estén todos aquí. En el nombre de el ingeniero Jorge Urturi, el ingeniero Sergio Duarte, el ingeniero Arturo Méndez, yo mismo quien les habla, Raúl González, la secretaria Mirna Varela, el ingeniero Fede que está también trabajando y está aquí. Y en nombre de toda la comisión directiva del Centro de Ingenieros del Chaco y del Consejo Profesional de Ingeniería y Profesiones Afines, y me saco el barbijo, estamos muy contentos, llegamos a ser casi 100 personas en el conversatorio, y bueno, veremos qué se puede hacer. La parte desanimante es que hay que trabajar mucho y nosotros ya estamos cansados de trabajar. Nos da mucha salud, pero bueno, no queremos decir más que eso, y estamos contentos, y queremos que, esperen que acá tenemos más para leer, un segundo más porque nos gustó todo, nos gusta, dice, Rubén Bladilo dice, muy interesante el tema. Eduardo Mola dice, hola, ¿dónde podemos acceder a la grabación? Bueno, acá viene la mala noticia. Yo hice una promesa incumplida porque soy un argentino, no pudimos cumplir, le vamos a pedir disculpas a Eduardo Mola y a todos los asistentes porque nos hemos podido grabar o hemos tenido varias dificultades y te pedimos a vos, Carlos, que por favor te saques la presentación de PowerPoint, así nos podemos ver todo lo que estamos quedando, por favor. La presentación que saques ahí, así seguimos, y si alguien quiere decir algo más, que levante la mano, que estamos bien. Podemos hablar un minuto más o 2. Bueno, ahí se nos ve a todos. Impresionante. Un saludo gigante para todos y muchas gracias por participar. Tengo una broma para ustedes porque algunos me conocen. Nosotros tenemos un lema acá.
Lo bueno si breve, 2 veces bueno, y lo malo si breve, no tan malo. Averigüen cuál fue este conversatorio. Así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.